En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y me dijo: hijo de hombre, como come lo que tienes delante como ese rollo, luego vete y habla a la ciudad de Israel. Abrí la boca y me dio a comer aquel rollo. Me dijo entonces: hijo de hombre, alimenta tu vientre con el rollo que te doy y llena con él tus entrañas. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y prosiguió: hijo de hombre, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo de lengua incomprensible o de idioma desconocido, sino a la casa de Israel. No es a una muchedumbre de pueblo de lengua incomprensible y de idioma desconocido cuyas palabras no pueden entender. Si te enviara a gente así, te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte porque no quiere escucharme a mí. Toda la casa de Israel es dura cerviz y corazón obstinado. Mira, yo te otorgo un rostro más duro que su rostro, una frente más inflexible que su frente, como un diamante más duro que el pedernal. Te otorgo tu frente, no le temas, ni en su ceño te espante, porque son una casa rebelde. Bueno, pues este pasaje siempre es importante reflexionar acerca que la palabra de Dios es como miel en la boca del miel dulce en la boca del profeta, ¿verdad? Es decir, que hay un gozo cuando se proclama la palabra de Dios, cuando se habla de Dios, cuando se lleva un mensaje de Dios, no la recepción o no la recepción aquí. Yahvé Dios es muy claro en el profeta, donde le dice, lo que yo te estoy dando es bueno, pero quien lo va a escuchar no lo va a escuchar. Quien lo va a recibir no lo va a aceptar. A quien tú vas a dirigirte no va a ser atendido esto. Y es importante siempre en la vida de nosotros que cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando proclamamos el reino de Dios, vamos a tener ese rechazo. Lo importante es que nosotros vivamos en esa gracia de aceptar la palabra de Dios y al aceptarla, pues es una fuerza en nuestra propia vida, un regocijo compartir la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: al cabo de los 7 días me fue dirigida esta palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, te he puesto como un centinela de la casa de Israel. Cuando recibas una palabra de mi boca, se la anunciarás de mi parte. Si digo a un malvado, vas a morir, y tú no le adviertes ni le insistes para que se convierta de su mal camino y viva, el impío morirá por su culpa, pero demandaré su sangre de tu mano. Si por el contrario adviertes al malvado y no se convierte de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu alma. Y si el justo se aparta de su justicia y comete una iniquidad, pondré ante él un obstáculo y morirá. Como no le advertiste, morirá por su pecado, y no se tendrán en cuenta las obras justas que había hecho, pero demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si adviertes al justo para que no peque y no peca, ciertamente vivirá porque atendió la advertencia y tú habrás salvado tu mano. Cada vez se pone más complejo Dios con el profeta, ¿verdad? Y realmente no hay diferencia ahora, ¿verdad? Que nosotros, si Dios nos pone una persona, una situación en nuestro caminar, tenemos que proclamar la palabra de Dios, tenemos que insistir, tenemos que darle a las personas las herramientas que es la misericordia de Dios, la palabra de Dios, encarnar el evangelio. Dice, porque si tú te quedas callado, si yo te lo puse a ti y tú te quedas callado, entonces voy a pedir cuentas de la sangre en tus manos. Pero si tú le hablas y tú le dices y él no te escucha, tú has salvado tu alma, dice. Entonces, cuando somos cómplices, tengamos mucho cuidado en eso, en los tiempos que estamos viviendo.
de no ser cómplices de nada, de una ley que aparentemente es buena, que aparentemente incluye. Siempre tenemos que tener la referencia de dónde están los mandamientos en esta ley, dónde están las bienaventuranzas en esta ley. No están todos los preceptos de la iglesia en esta ley para poder decir nosotros, hey, yo voy a apoyar esa ley. No, yo no puedo apoyar esa ley. ¿Por qué? Porque a Dios a mí me está clamando que yo diga que esa ley es una ley que no tiene misericordia, porque atenta contra la dignidad de una persona. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Dice el Salmo responsorial, ustedes ven un ladrón y se echan a correr con él. Es decir, que nosotros solapamos la maldad del hombre y como profetas que somos, ungidos del Señor por nuestro bautismo, tenemos que señalar a tiempo y destiempo. Y saben otra cosa, que no porque nos conviene. Imagínense nomás que trabajemos nosotros en una clínica de eutanasia como católicos. ¿Cuál es el mensaje de Dios aquí para una persona católica, una persona creyente que trabaja en una clínica para que ayudan a las personas a terminar con su vida? ¿Qué pasa en una clínica donde se hacen abortos consentidos? Y ahí trabajan trabajadores que practican la fe católica. ¿Cuál es tu responsabilidad ahí? El Señor, ¿por qué te ha puesto ahí? ¿Hay alguna razón del Señor? Simplemente tú estás ahí por la cuestión económica, por los beneficios, por todas las cosas que implica tener un trabajo. Y tú trabajas en una tienda donde se vende la droga, la marihuana, y tú sabes que eso es atentar contra la vida. No es bueno. No te hace daño. Mira, te da relax y te ayuda. Está comprobado y reprobado, ¿verdad? Que eso es bueno. Eso es, además está aprobado, es una ley. ¿Cómo crees que va a ser malo que tú estés ahí? Y tú estás en un trabajo donde eres un pollero. Eres un traficante de personas. Si tú trabajas en un centro nocturno y hay prostitución y hay cosas obscenas, ¿qué parte tienes aquí en esto? Si tú estás en un casino y trabajas en un casino, ¿qué parte tú tienes de responsabilidad en esto? Me vas a decir, oh, pues ya no voy a trabajar porque todos los lugares. No, la pregunta va a ser lo que Yahvé Dios le está diciendo al profeta Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué te estoy poniendo ahí? En el capítulo 4 dice, tu hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti. Graba en él una ciudad, Jerusalén. Pon en torno a ella como un asedio, edifica una torre de asalto, eleva tu terraplén, pon campamentos contra ella y sitúa arietes a su alrededor. Toma una placa de hierro y ponla como muro de defensa entre ti y la ciudad. Dirige entonces tu rostro hacia ella y la verás cercada. Tú le habrás cercado, es una señal para la casa de Israel. En el versículo 9 dice, tú toma también trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y centeno. Mézclalo todo en un solo recipiente y hazte pan con ellos para que los días que permanezcas tendido sobre tu costado, durante 390 días lo comerás. 390 días son más de un año, ¿verdad? La ración que comas será de 20 ciclos de peso por día. Lo comerás de vez en cuando. También el agua la tomarás medida. Te verás la sexta parte de un hin. La beberás de vez en cuando. Lo comerás en forma de torta de cebada cocida ante sus ojos sobre estiércol humano. Y añadió el Señor, también los hijos de Israel comerán pan impuro en medio de las naciones, a donde los dispersaré. Yo exclamé
Ay, Señor Dios, mi alma nunca se ha contaminado y desde mi juventud hasta ahora jamás he comido animal muerto o despedazado y nunca ha entrado en mi boca carne impura. Me replicó entonces, te permito usar estiércol de buey en lugar del estiércol humano, sobre él cocerás el pan. Y añadió, hijo de hombre, recortaré sustento de pan y Jerusalén comerás el pan tostado y con angustia beberán el agua por medida y por miedo, a fin de que faltando el pan y agua desfallezcan unos a otros y se consuman por su iniquidad. Bien interesante, ¿verdad? Lo que le dice Yahvé Dios a Ezequiel y la forma de cocinar y lo que tiene que la comida que tiene que comer durante más de un año y el agua, las raciones, o sea, va a estar totalmente en una disciplina, él, fuertísima, el profeta. En el libro del Siraje de capítulo 9 dice, no te sientes jamás junto a una mujer casada, ni te recuestes junto a ella para beber vino, no sea que tu corazón se incline a ella y tu pasión te arrastre a la ruina. Consejos que son tan verdaderos como reales, ¿verdad? Y en el libro a los Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 24, dice San Pablo, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Bien atrevido este comentario de San Pablo, ¿verdad? Pero muy profundo, ¿verdad? El cuerpo de la iglesia. Todos nosotros somos ese cuerpo místico de la iglesia. Y todos nosotros, nuestro sufrimiento, ¿qué hacemos con nuestro sufrimiento? San Pablo expiaba con sus sufrimientos expiaba los pecados de su comunidad. Es decir, era una oblación para Dios. No era una renegación, no era una lucha y un conflicto fuertísimo, sino siempre él decía que su sufrimiento era un gozo, porque la vida eterna era el fin de él. Entonces todo lo que tenía que padecer en la tierra estaba bien, porque era parte de su purificación y de su camino de santidad. ¿Cómo nosotros entonces vemos el sufrimiento en nuestra sociedad? Y cómo nosotros lo hacemos como un holocausto, que lo ofrecemos a Dios este sufrimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 27, en efecto, Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles, es decir, que Cristo está en ustedes y es la esperanza de la gloria. Nosotros lo anunciamos exhortando a todo hombre y enseñando a cada uno con verdadera sabiduría para hacer a todos perfectos en Cristo. Con este fin trabajó afanosamente su fuerza con que actúa poderosamente en mí. Y el versículo 8 del capítulo 2 dice, vigilen para que nadie los seduzca por medio de vanas filosofías y falacias, fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. Vigilen. Entonces, siempre la palabra de Dios nos pide a nosotros que estemos atentos, relacionando con los profetas, estas personas que se hacen pasar por redentores del mundo, estas personas que te ofrecen la salvación, que te ofrecen la paz, que te ofrecen muchas cosas, pero que nosotros siempre tenemos que discernir que si verdaderamente este hombre, esta mujer, están hablando según la voluntad de Dios. Muy importante en todo lo que hacemos, en las cosas más simples hasta las cosas más complejas. El Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.